Como seguramente ya sabes, el crochet está experimentando un renacimiento, especialmente con la técnica de los granny squares. Con miles de opciones para elegir, dominar las formas geométricas y sus combinaciones es fundamental. Es por eso que hoy te voy a mostrar cómo tejer un hexágono comenzando desde el centro para que quede perfecto. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Para aquellos que aún no me conocen, soy Ana Carolina de Cats and Yarns. Como les mencioné al principio, hoy aprenderemos juntos a tejer un hexágono perfecto, comenzando desde el centro. Para quienes disfruten seguir patrones, les recuerdo que en nuestras redes encontrarán el diagrama y la explicación escrita detallada. Ahora, sin más demora, comenzamos tejiendo un anillo mágico, una técnica fundamental en crochet para trabajar en redondo. Para crearlo, tomamos el extremo de la lana y formamos un bucle rodeando los dedos. Hagámoslo otra vez. Tomamos el extremo y formamos una X rodeando nuestros dedos. ¿Ven? Tomamos el ganchillo y lo pasamos por debajo de la primera hebra, enganchamos la segunda y la traemos asegurándola con una cadena. Al principio cuesta un poco, ¿ven? Pero ya estamos listos para empezar a tejer dentro del anillo. Sujetamos bien, retiramos los dedos con cuidado y comenzamos. En la ronda número 1 hacemos una cadena al aire para tomar altura que cuenta como punto y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. 6 puntos que corresponden cada uno a un lado del hexágono. Ahí está. Ahora lo que debemos hacer es, con mucho cuidado, sujetando bien el hilo, ajustar ese anillo. Yo recomiendo que retiren el ganchillo para sujetar bien y tirar. ¿Ven? Muy bien. Volvemos a tomar bien la lana, a colocar el ganchillo, y ahora lo que debemos hacer es unir con un punto deslizado a la primera cadena que tejimos del inicio para cerrar esta ronda. Y así va tomando forma. ¿Pueden apreciar? Para la ronda número 2 hacemos una cadena que cuenta como el primer punto bajo, un punto bajo en la cadena del inicio de la ronda anterior, ahí, una cadena al aire para separar y 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo de la ronda anterior, ahí. 1, 2 en el mismo lugar. A veces cuesta un poco. Luego hago una cadena al aire para separar y repito esta secuencia hasta el final. 2 puntos bajos, 1 y en el mismo lugar 2
y una cadena para separar. 2 puntos bajos, 1 y 2, una cadena para separar. Repito otra vez, 2 puntos bajos, y una cadena para separar. Así hasta el final, terminando con una cadena al aire. Seguimos, ¿ven? 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, una cadena al aire. En esta ronda pierde la forma de círculo para empezar a dibujarse el hexágono. Cada par de puntos bajos forma un lado del hexágono. ¿Ven? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 y el inicial, que son 6. Para terminar debemos hacer, como dijimos, un punto deslizado en la primera cadena que tejimos. Ahí. Perfecto. Y así terminamos con nuestra ronda número 2. Comenzamos la ronda número 3 haciendo una cadena que cuenta como el primer punto bajo. Luego hacemos un punto bajo en el primer punto bajo de la ronda anterior. A veces ese primer punto bajo se esconde un poco, entonces cuesta picar en él. Ahí está. Bien. Luego hacemos un punto bajo, una cadena al aire para separar y un punto bajo en el espacio de una cadena. Ahí. Un punto bajo, una cadena y un punto bajo, todo en el mismo punto. Perfecto. ¿Sí? Luego hacemos un punto bajo en cada uno de los dos siguientes puntos bajos. Uno en el primero y uno en el siguiente. Luego nos toca trabajar el espacio de una cadena, donde hacemos un punto bajo, una cadena al aire para separar y un punto bajo en el mismo espacio. Ahí va. Luego hacemos un punto bajo en cada uno de los dos siguientes puntos bajos de la ronda anterior. 1 y 2. Muy bien. Ahora nos toca el espacio. Un punto bajo. Denme un segundo que justo se me enganchó la lana. Ahí va. Como decíamos, un punto bajo, una cadena al aire y un punto bajo en el mismo espacio. Y vuelvo a repetir, un punto bajo en cada uno de los dos siguientes puntos bajos de la fila anterior. El segundo. Ahí va. Y trabajamos en el siguiente espacio. Un punto bajo, una cadena al aire, un punto bajo. Muy
¿Ven cómo va tomando forma? Cómo cada uno de los lados va tomando forma. Uno, el vértice, el segundo, el vértice. Bien, continuamos. Hacemos 2 puntos bajos en cada uno de los siguientes puntos bajos. Uno, y en el siguiente, otro. Y trabajamos el espacio de una cadena, donde hacemos un punto bajo, una cadena al aire y un punto bajo en el mismo espacio. Con eso formamos el vértice y empezamos a trabajar el lado. Un punto bajo por cada uno de los puntos bajos. Uno, dos, y tejemos el último vértice en el último espacio de una cadena. Hacemos un punto bajo, una cadena para separar, un punto bajo, y para terminar el último lado cierro con un punto deslizado la primera cadena tejida. ¿Ven cómo va tomando forma? Sí, ese es el primer lado. El último punto bajo tejido junto a los 3 primeros completa el lado que comenzamos al inicio. Los vértices, como dijimos, coinciden con los espacios de una cadena. En cada ronda adicional que hagas vas aumentando el tamaño del hexágono. Cuando llegues a lo que necesitas, rematas y escondes los sobrantes. Ahí hacemos el punto deslizado para terminar. Perfecto. Te recomiendo que explores la versatilidad de los Granny Squares, combinando formas geométricas como hexágonos, triángulos y cuadrados en un solo proyecto. La mezcla de formas añadirá interés visual y dinamismo a tus creaciones. Y dales tu toque personal agregando detalles decorativos como bolas, pompones o aplicaciones de crochet. Estos pequeños toques pueden transformar tus proyectos en obras de arte únicas y expresivas. Y ahí lo tienen. Han aprendido cómo tejer un hexágono perfecto desde el centro. Espero que este tutorial les haya inspirado a explorar nuevas técnicas y experimentar con formas geométricas en sus proyectos de crochet. Recuerda que en Cats & Yarns siempre encontrarás contenido nuevo y emocionante para seguir desarrollando tus habilidades. No dudes en dejarme tus comentarios, preguntas o sugerencias para futuros videos. Hasta la próxima y que tus puntadas estén siempre llenas de creatividad y alegría. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.